Titanic no era solo un barco, era un misterio gigantesco que el mundo nunca ha olvidado. Pero, ¿qué sabes realmente sobre él? Prepárate para descubrir 10 datos impactantes que nunca imaginaste. Desde el hombre más rico a bordo hasta la película más cara de la historia, estas curiosidades te dejarán boquiabierto. No te lo pierdas, este vídeo cambiará todo lo que pensabas sobre el Titanic. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Número 1. El hombre más rico a bordo. John Jacob Astor IV no era un pasajero cualquiera. Era el hombre más rico del Titanic, y posiblemente del mundo en aquel momento. Con una fortuna equivalente a más de 2.000 millones de dólares actuales, embarcó con su joven esposa embarazada y su perro. Astor era hombre de negocios, veterano de guerra e incluso escritor de ciencia ficción. Pero toda su riqueza no pudo salvarle de aquella trágica noche. Murió en el naufragio, mientras que su esposa sobrevivió. Una historia extraordinaria que demuestra que ni siquiera el dinero podía comprar la seguridad en el Titanic. Número 2. La enfermera inmortal. Violet Jessop merece un lugar en el Guinness. Sobrevivió no solo al Titanic, sino también al hundimiento de sus buques gemelos, el Britannic y el Olympic. Era enfermera, tenía solo 24 años cuando el Titanic se hundió y estaba despierta cuando todo empezó. Fue rescatada tras 8 horas en el hielo. Años más tarde, en el Britannic, escapó a una misteriosa explosión. Y antes de eso, ya había presenciado una colisión con el Olympic. Es casi increíble, la misma mujer en los 3 desastres más notables de la flota. Suerte o destino, Violet salió viva de todas ellas. Un verdadero milagro en forma de enfermera. Número 3. La película más cara que el barco. ¿Sabía que la película Titanic de James Cameron costó más que el propio barco? En 1997, la película necesitó 200 millones de dólares para su producción. Algo así como 360 millones hoy en día. El barco original, construido en 1912, costó 7,5 millones, es decir, unos 190 millones con la inflación. En otras palabras, recrear la catástrofe fue más caro que la propia catástrofe, pero mereció la pena. La película se convirtió en el mayor éxito de taquilla de la época, emocionando al mundo entero y eternizando a Jackie Rose, una inversión cinematográfica mayor que la del propio Titanic. Número 4. El secreto del descubrimiento. Lo que poca gente sabe es que los restos del Titanic no se encontraron hasta 1985. Y por casualidad, se trataba de una misión secreta, financiada por la Marina estadounidense durante la Guerra Fría. ¿Su verdadero objetivo? Investigar 2 submarinos nucleares hundidos. Pero en medio de la operación, utilizando un sumergible llamado Argo, el oceanógrafo Robert Ballard acabó encontrando el Titanic a más de 3.800 metros de profundidad. Un hallazgo legendario que nació de una misión militar de alto secreto. La búsqueda del barco llevaba décadas abandonada. Y entonces, como en una película, fue descubierto por accidente. Número 5. Una supervivencia injusta. El Titanic no fue solo una tragedia, sino también un cruel retrato de las desigualdades sociales. De los más de 2.200 que iban a bordo, solo sobrevivieron 705. Pero las cifras son aún más espeluznantes. El 97% de las mujeres de primera clase se salvaron, mientras que solo el 32% de los hombres de la misma clase escaparon. Y lo que es peor, en segunda clase, solo sobrevivieron 14 hombres de 168. En total, el 74% de las mujeres sobrevivieron, frente a solo el 20% de los hombres. El orden estaba claro, las mujeres y los niños primero. Pero para muchos, esta decisión fue una sentencia. Un drama humano dividido por la clase, el género y la mala suerte. Número 6. Mascotas a bordo y un amor hasta el final. El Titanic también tenía pasajeros de 4 patas. Varios perros iban a bordo con sus dueños. Pero cuando el barco empezó a hundirse, se abrieron las perreras, y casi todos los animales se perdieron en las gélidas aguas. Solo sobrevivieron 2 perros. Uno de los casos más tristes fue el de Anne Elizabeth Isham, una mujer de primera clase que supuestamente se negó a subir a un bote salvavidas porque no podía llevar a su perro de gran tamaño. Su cuerpo fue visto flotando, abrazado por el animal. Amor hasta el final, incluso en medio del caos. Un sacrificio que llegó al corazón del mundo. Número 7. Milvina Dean, la última superviviente. Milvina Dean, la última superviviente del Titanic, solo tenía 2 meses en el momento de la tragedia. Su historia es única. Ella y su familia, en un viaje improvisado a Estados Unidos, iban en tercera clase, al no querer ir en el Titanic debido a una huelga ferroviaria. Ella sobrevivió, pero su padre no. Con el tiempo, Milvina pasó a ser conocida como la niña del Titanic.
Hasta sus últimos días en una residencia de ancianos en Inglaterra, contó con el apoyo económico de Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y James Cameron. Malvinas se convirtió en un símbolo de resistencia y de historia viva. Número 8. Datos impresionantes sobre el Titanic. El Titanic era una auténtica maravilla de la ingeniería, con cifras impresionantes. Tenía 269 metros de eslora, utilizaba 825 toneladas de carbón al día y consumía más de 10.000 bombillas. Pero por grande que fuera, el barco no estaba totalmente preparado para una emergencia. Su capacidad era de 3.500 pasajeros, pero solo había 20 botes salvavidas, siendo lo ideal 65. Cuando el barco se hundió, muchos de los botes salvavidas salieron con solo una fracción de su capacidad. El barco también llevaba 1.000 botellas de vino y 40.000 huevos, pero nada de esto evitó la tragedia. Número 9. Advertencias ignoradas y posibilidad de supervivencia. El Titanic recibió no menos de 6 advertencias de icebergs antes de chocar con el gigante de hielo. A pesar de ello, el barco mantuvo su velocidad de 22 nudos, creyendo que nada podía pasarle a tan imponente buque. Si el Titanic hubiera reducido la velocidad o hubiera estado mejor preparado con más botes, la tasa de supervivencia podría haber sido mucho mayor. Los estudios han demostrado que el 31% de los pasajeros sobrevivió, pero si el barco hubiera estado bien abastecido de combustible y preparado, el 53% podría haber escapado. Un error fatal que cambió la historia de la navegación. Número 10. El fin de una era, el Titanic y sus sucesores. El Titanic, con sus 269 metros de eslora, era el barco más grande del mundo en aquella época. Pero esta supremacía no duró mucho. En 1934, el Queen Mary, de 310 metros, tomó el relevo como el barco más grande jamás construido. En la actualidad, el más grande es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, con 360 metros, más de 100 metros más largo que el Titanic. Los avances tecnológicos y la construcción de buques aún mayores demuestran que la época del Titanic, aunque histórica, fue solo el principio de la revolución del transporte marítimo. El Titanic era grande, pero la evolución no se ha detenido. Ahora tenemos una bonificación especial para usted. Durante el naufragio, muchas puertas se cerraron para impedir que los más pobres llegaran a los botes salvavidas. Atrapados en las cubiertas inferiores, cientos de personas nunca tuvieron la oportunidad de escapar. Esta cruel separación entre clases sociales fue responsable de la mayoría de las muertes a bordo. Además, los estrechos y confusos pasillos dificultaban aún más la huida de los pasajeros de tercera clase. El diseño del barco, pensado para aislar estas zonas, convirtió las cubiertas inferiores en trampas mortales. Esto no hizo sino aumentar la desesperación y sellar el destino de muchos de los que allí se encontraban. Esta alarmante revelación demuestra que, incluso en sus últimos momentos, el Titanic reflejaba las injusticias de la sociedad de la época. Un sombrío recordatorio de cómo las diferencias sociales pueden determinar quién vive y quién muere. No olvides dar like y comentar, para que podamos traerte más curiosidades como esta. Hasta la próxima.